Hola, mi gente terrícola, mi gente de otras galaxias. De corazón, te doy un cordial saludo y te doy la más grata bienvenida a mi canal Gustav TV. Te recuerdo que aquí vamos a estar conversando temas interesantes, temas variados, en algunas oportunidades temas picantes, candentes, con mucha controversia y polémica. Este es un canal de categoría PR, es decir, para putitos y reinas. Mi nombre es Gustavo Adolfo López y mi principal objetivo es hacerte sonreír y llevarte a la dimensión del entretenimiento. Sin más, te invito a ponerte cómodo y disfrutar de Gustav TV. Hola de nuevo mi gente, ¿cómo están? Finalmente estamos aquí, sí, en mi canal de YouTube. Nuevamente te doy la bienvenida. Para mí es un honor estar aquí frente a ustedes. Es un sueño hecho realidad. Y precisamente hoy vamos a estar conversando de los sueños, pero no de esos sueños que tenemos cuando dormimos. No, eso es un tema aparte que se lo dejamos a los psicólogos. Hoy vamos a hablar de esos sueños que tenemos de desear algo, de querer alcanzar algo. Sueños, deseos, objetivos, metas, ilusiones. ¿Cuáles son las diferencias? Te voy a estar dando herramientas de mucha utilidad para ti. Tú verás si lo tomas o los dejas. Tengo 34 años, he vivido algo, podría decirse, así que tengo un poquito de experiencia sobre cómo alcanzar algunos sueños. Así que disfruta de este video, por favor. ¿Quién en esta vida no ha tenido un sueño? Todos, absolutamente todos, tienen un sueño, por muy chiquito o por muy grande que sea. Siempre vas a tener un sueño. Sobre todo en nuestra infancia hemos soñado mucho, pero hoy cuando ya estamos adultos, quizás hemos dejado esos sueños de lado. Pero te digo algo, nunca es tarde para lograrlo. Un gran ejemplo es personas de 50, 40 años que a estas alturas estudian en la universidad y se logran graduar, cumplen sus sueños. Entonces nunca es tarde para alcanzar tus sueños y lo mejor de todo es que en esta vida nada es imposible. Pero ¿qué es un sueño? Un sueño es una ilusión, es una fantasía, es algo que está en nuestras mentes, es un deseo. Pero ¿cómo podemos hacer realidad nuestros sueños? Fácil, hay que convertirlos en metas. ¿Y cómo convertimos ese sueño en una meta? Poniendo una fecha límite, donde nosotros digamos, en esta fecha lo voy a lograr, en esta fecha lo voy a poder alcanzar. ¿Y cómo podemos alcanzar y hacer realidad ahora esta meta? Trazándonos objetivos, es decir, trabajando, planificando con estrategia, porque no solamente es soñar y ya y decir, ya en esta fecha lo voy a lograr. No, tú tienes que planificar, trazar objetivos, escribe, trabaja por ese sueño, visualízalo. Hay muchas personas que han dejado de lado sus sueños de niños, se ven atrapados en la rutina diaria del día a día, están en un trabajo, quizás tú estás ahora en un trabajo que no es tu trabajo soñado, el que tú deseabas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando por los sueños de otras personas. Ellos van a hacer realidad sus sueños, tú no, tú estás trabajando ahora por el sueño de otra persona. Debes aprender a soñar de nuevo, debes aprender a encontrar esa ilusión, esa motivación para hacer realidad tus sueños. Pero bueno amigos, voy a dejar el tecnicismo y tantos conceptos a un lado y te voy a contar mis propias experiencias. Por ejemplo, para mí era un sueño tener un canal de YouTube, pero esto viene desde mucho más atrás. En mi infancia yo soñaba con ser actor y trabajar en televisión. Obviamente es un sueño que no he podido lograr y que a estas alturas no creo que lo logre. Y no porque no pueda, sino porque no estoy trabajando en ello. Y la verdad es un sueño que ya no, ¿cómo lo diría? Ya no me interesa lograr. Ya no deseo, ya no sueño trabajar en televisión. Como ven, el mundo ha evolucionado y ha cambiado y ahora todo es más digital. Por ende, digamos que ese sueño se transformó y ahora ese sueño se convirtió en tener un canal de YouTube. Durante todo este año, esa idea volvió a surgir en mi mente. Entonces, recién hace 3 meses atrás, vengo trabajando en este sueño. ¿Qué hice yo? Te voy a dar mi propio ejemplo. Me compré una agenda y anoté la idea, que es el sueño, que es una ilusión. Ahora lo voy a transformar en meta.
anoté todo lo que quería hacer, el por qué, para qué, el cómo. Ya vine desarrollando, estaba trabajando, tomando acción, planificando y lo convertí en una meta. ¿Cómo lo convertí en una meta? Poniendo la fecha de estreno del lanzamiento, que era hoy 25 de noviembre. Si tú no te pones una fecha específica para hacer algo, nunca lo vas a hacer. Le vas a dar largas y excusas. Y las excusas son nuestro principal enemigo, porque nos van a llevar a la ansiedad, al miedo. Entonces, por eso una meta tú le tienes que colocar una fecha para poderla ejecutar. Y ahora está aquí. Digamos que ese sueño ya lo hice realidad. Trabajé para lograrlo. Uno de mis grandes sueños siempre fue salir de Venezuela. Desde pequeño siempre quise irme a Estados Unidos y realmente no sé por qué tenía este sueño en mi cabeza desde tan pequeño. Supongo que por ver tantas películas gringas se habrá sembrado ese sentimiento allí. Pero siempre fui creciendo y ese sueño se incrementaba, ese deseo. Entonces yo tuve que salir de Venezuela, pero lamentablemente no en las circunstancias en las que yo quise. Todos conocen la situación de Venezuela, la crisis que vive el país, y por ende tuve que empezar a adelantar ese sueño. Y adelantar ese sueño implicó muchas cosas. Hay que planificar. Cuando uno va a hacer algo de tal magnitud, no hay que dejar nada a la improvisación, porque es una decisión difícil que tienes que tomar en tu vida. Entonces yo empecé a planificar, tenía varios contactos ya afuera del país. No eran venezolanos, eran en principio unas amistades argentinas y luego fueron unas amistades peruanas. Esto gracias a los juegos en línea que yo jugaba. Tenía muchas amistades, digámoslo, en distintas partes del mundo. Ese es otro tema que vamos a hablar en un próximo video, las ventajas y desventajas de los videojuegos en línea. Pero retomando el tema aquí de los sueños, como le digo, mi gran sueño era irme de Venezuela y lo tuve que adelantar. Entonces en un principio yo me iba a ir a Argentina, una amiga argentina me iba a recibir. Al final ese contacto se cayó, ya no me pudo recibir en Argentina, por lo que la opción estaba descartada. Se tenía que seguir trabajando en darle forma a ese sueño, en poderlo hacer realidad. Entonces me surgieron unos contactos en Perú, amistades peruanas, que me ofrecieron venirme a Perú. Perú fue la segunda alternativa que surgió y entonces empecé a trabajar en el destino de Perú. En principio yo iba a viajar solo, pero se unió en mi aventura, digámoslo así, mi primo, que más que un primo es mi hermano de vida, mi hermanito Daniel. Un saludo para ti, Daniel. Y bueno, comenzamos a trabajar en darle forma a ese sueño. Nosotros dos, como buen amante del deporte, del fútbol, yo por ejemplo practiqué natación cuando estuve en secundaria, practiqué béisbol cuando estuve en primaria y siempre me ha gustado el deporte. Entonces nosotros teníamos bicicleta. Yo por ejemplo personalmente siempre me iba en bicicleta a la universidad, al trabajo, y en toda la ciudad me la recorría en bicicleta. Entonces amaba andar en bicicleta y se nos ocurrió esta gran locura de venirnos desde Venezuela a Perú en bicicleta. Sí, es una total locura, pero no es imposible. Recuerden que nada en esta vida es imposible. Entonces comenzamos a entrenar todos los domingos distancias largas. Empezamos con 20 kilómetros, 30 kilómetros, 60 kilómetros. Nos salíamos un domingo a las 7 de la mañana, nos íbamos a otra ciudad y regresábamos. Hacíamos altura, hacíamos distancias largas, pero siempre tratábamos de hacer distancias de 50 kilómetros, porque nuestro plan era venirnos desde Venezuela a Perú en bicicleta. Era una distancia total de 4.000 kilómetros en promedio, partiendo desde Barquisimeto hasta Perú, lo cual teníamos que atravesar todo lo que era Colombia, Ecuador, la frontera de Perú con Ecuador, hasta llegar a Lima. Entonces estuvimos trabajando en eso, por ende teníamos que entrenar nuestras piernas, y haciendo el cálculo nos íbamos a demorar de 45 a 65 días en promedio, haciendo distancias de 100 kilómetros diarios, 80 kilómetros diarios. Pero estábamos claros que no todos los días íbamos a poder hacer la misma distancia, ya que uno no sabe con qué se iba a encontrar en el camino. Entonces estábamos planificando ya todo. Vean cómo el sueño se transformó, por así decirlo, en una aventura, pero que seguía siendo un sueño. El sueño era salir de Venezuela
hacia otro país, en este caso por la necesidad y para poder vivir, ya que en Venezuela en este momento no se podía vivir por toda la crisis que había, pero eso es otro tema. Entonces aquí estamos hablando de los sueños. Vean cómo le estábamos ya dando forma a este sueño. Ya teníamos el destino, ya teníamos cómo nos íbamos a ir en bicicleta y teníamos algunos contactos en Colombia, en Ecuador, por donde íbamos a ir haciendo paradas en nuestro viaje. Entonces era una total locura, 4.000 kilómetros de distancia, 2 meses, no sabíamos si íbamos a llegar o no, pero estábamos entrenando, estábamos planificando, ya teníamos la maleta, teníamos toda la ruta hecha específica, cómo íbamos a venirnos, pero resulta que una semana hubo un bajón del precio del dólar en Venezuela y con lo poquito que teníamos ahorrado pudimos comprar algo de dólares y eso nos alcanzó para poder venirnos en tierra. Bueno, a Daniel, mi primo, sus hermanas que ya estaban en Europa lo ayudaron con algo de dinero para el pasaje también, y una amistad que yo tenía acá en Perú, que tengo acá en Perú, también me ayudó con algo. Entonces al final pudimos descartar la opción de bicicleta y nos pudimos venir en autobús, que ya también conocíamos toda la ruta, dónde teníamos que llegar, los terminales donde teníamos que llegar, absolutamente todo. Teníamos el destino, ya teníamos la ruta, ya teníamos cómo nos íbamos a ir. Entonces vean cómo fuimos trabajando en todo hasta que pudimos partir, llegó el día de partir hacia Perú. Y ese sueño finalmente se convirtió en realidad. Hoy en día ya tengo 7 años aquí en Perú prácticamente, en enero los cumplo. Y bueno, vean cómo pudimos materializar ese sueño. Entonces, por los sueños hay que trabajarlos. Si no hay una herramienta, se tiene la otra. Vean que nos íbamos a venir en bicicleta, pero es porque queríamos lograr ese sueño. Cuando uno quiere hacer realidad un sueño, hay que hacer sacrificios, hay que tomar decisiones difíciles. Parte de eso es el éxito de la vida. Ahora, yo les puedo contar un sueño también que yo tenía de pequeño, que podría decir que es una total locura también, que era, digamos, una ilusión cuando era niño, que era el ser astronauta. Digamos, un sueño un poco friki, un poco loco, pero no imposible. Recuerda que nada es imposible en la vida. Desde pequeño me gustaba todo lo que eran los planetas, las galaxias, las estrellas, los universos, ver todo ese tema. Cuando me mandaban una exposición en la escuela y el tema era libre, yo escogía todo lo que tenía que ver con las galaxias. Todo ese tema me llamaba muchísimo la atención, me la pasaba coleccionando revistas y todo eso. Siempre quise ser astronauta, pero digamos que es un sueño frustrado porque jamás lo voy a poder hacer realidad. Que repito, nada en la vida es imposible, pero a estas alturas de mi vida, con 34 años, ya dudo muchísimo que lo logre. Y si yo me voy al espacio, miren, no vuelvo a la Tierra. Pero bueno, nunca he sido bueno para las matemáticas, ni para la física, ni para esos temas, así que ese es un sueño que realmente doy por descarte. Bien, estamos llegando a la parte final, amigos. Te recuerdo que para realizar tus sueños tienes que planificar, tienes que poner metas, objetivos, hacer una ruta de camino, tienes que estar concentrado. Y recuerda que tus principales enemigos son las excusas, el miedo y la ansiedad. Debes olvidarte de todo eso. Y en conclusión quisiera decirte que parte de los sueños y parte de llegar a ese camino te vas a encontrar con el fracaso. Sí, tienes que fracasar, porque de los errores se aprende. Vas a fracasar muchas veces, vas a caer muchas veces, pero te tienes que levantar. Te pongo otro ejemplo práctico y sencillo. Thomas Alva Edison, el creador del foco, de la bombilla. Él hizo 999 intentos antes de tener éxito en la creación del bombillo. En su intento número 1000 recién tuvo éxito. Entonces recuerda que el fracaso es parte del éxito, del poder alcanzar tus sueños. Y me gustaría cerrar ya este tema con una frase que dice: fracasar es un privilegio de pocos, porque pocos se atreven a dar ese paso para hacer realidad sus sueños. Si tú tienes un sueño, trabaja y lucha por él. Y continuamos acá, esto es el bonus track. Te voy a contar una historia que está de la puta madre, está buenísima y te aseguro que si no te ríes, al menos voy a hacer el intento. Y al final, si no te ríes, te largas de aquí, pues, ¿qué pasa? Bueno, para los que me conocen y para los que no también, sabrán que en los últimos 2 años, o casi 3 años, he estado pasando por una serie de malas rachas, de situaciones negativas, por así decirlo.
Un día estaba aquí, ese día no trabajé, estaba aquí en Lima. Yo estaba de descanso en mi trabajo, mi señora salía de trabajar al mediodía y había un sol inclemente y le digo, mira, ¿por qué no aprovechamos y nos vamos ahorita en la tarde a la playa? Yo aprovecho, me echo un baño con agua salada allí en el mar para botar todas las malas energías, todo lo negativo, ya que por lo menos en Venezuela y creo que en algunos países también existe la creencia de ir y bañarse en el mar te sirve para limpiar tu cuerpo, tu aura, por así decirlo. Y nada, agarramos, nos fuimos al mar. De ida, la vía estaba totalmente libre. Es una autopista de 8 carriles, de 6 carriles, no me acuerdo ahorita exactamente, pero estaba libre. Y la ventaja de Lima es que el mar es súper cerca. Está a 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, dependiendo a la playa que vayas. Y nada, agarramos y nos fuimos al mar. Estuvimos allí unas 3 horas, a lo mucho. Bien, bañándome, disfrutando ahí, relajados. De regreso es donde viene lo cómico. Ese día habíamos salido en moto y de regreso, en el sentido de la autopista, en la vía auxiliar que da hacia nuestra casa, hay una parte que el tramo es así, como en pendientita, ¿no? Una curva. Resulta que nosotros estábamos como a 8 kilómetros de la casa. O sea, cuando ya estamos regresando, la cola era aproximadamente de 5 kilómetros. Pero más adelante, en la parte de adelante, no sé si me dejo explicar o entender, en la parte donde era así una curva para subir, se había reventado una tubería de desagüe, de aguas negras, de mierda pues. Pero el roto no es que fue una rotura pequeñita, no, era que colapsó todo y venía un río bajando de mierda, o sea, literal. No se podía caminar, nada, todos los carros les llegaba el agua a la llanta, todo, era horrible, era horrible. Y al nosotros darnos cuenta de eso, le digo a mi pareja, bájate y empieza vete tú caminando, porque como les digo, no era tan lejos, vete tú caminando y que ya yo veo cómo llego a la casa. En una de esas que estoy yendo así en la moto y quiero intentar pasar los carros y estoy intentando pasar los carros en el río de mierda, de frente en la dirección contraria, porque como les digo era una vía auxiliar, viene un camión, un tráiler a máxima velocidad y cuando yo lo veo, o sea, yo creo que el hijo de puta lo hizo con toda la mala intención también. O sea, nunca frenó cuando me vio. Yo me tuve que meter rápido así y pasó volando. Y bueno, en vez de salpicarme agua, me bañó con todo el río de mierda. Y literal, en la boca, todo, de pies a cabeza, lleno de mierda. Para ese momento yo no estaba con mi señora. Ella iba caminando. Lo primero que hice fue sacarme el polo, lo que cargaba puesto, y limpiarme la cara. Y me lo puse así, y un poco la moto. Y en el momento sentía un enojo, una arrechera, como decimos en Venezuela. Y bueno, ya hoy en día me río, pero cuando la encuentro a ella le digo, no joda, la puta madre. Pasó un hijo de puta ahí. ¿Qué pasó? Que me bañó en mierda, pues, le digo. Ella se fue a la casa y yo llegué a la casa y no entré obviamente y ahí me bañé afuera, me saqué todo lavándole al agua la mierda y literal me bañé en la mierda de los peruanos. No lo digo de mala manera, sino lo cuento la experiencia y nada. Nunca me había echado tanto champú en mi vida. Cuando ya estoy adentro en la ducha, eso me vacié el pote completo de champú. Pero lo cómico de la cosa es de que yo voy a la playa para sacarme lo negativo, las malas energías, y de regreso me bañan en mierda. O sea, como que, es como que el destino dijo, tú te quieres sacar las malas energías y vaina. Ya, bacán. Pues no te va a tocar todavía. Toma, un baño de mierda. Y bueno, hoy me río. En el momento cuando me pasó esa situación, pues estaba furioso. Quería matar a ese hijo de su puta madre. Pero bueno, son anécdotas que pasan en la vida. Y la moto la lavé con cepillito, tornillos, le eché cloro, le eché de todo. La lavé 3 veces. Después que me bañé, me volví a bañar con agua caliente. Y bueno, fue una cosa totalmente de locos. Esa era la historia que le quería contar. Y espero que la hayan disfrutado, que se hayan reído al menos. Y si no, pues ya les dije, no me sigas. Pero te aseguro que te has reído. Ahora sí, esto es todo. Este es el final. Espero que le haya gustado.
Si te gustó, si sentiste que te aporté un contenido de valor, que te dejé algo positivo, te invito a suscribirte a mi canal, comparte este contenido, dale un like, escribe aquí abajo en la caja de comentarios. Se aceptan sugerencias, críticas, lo que tú quieras escribir, carajo, es tu cerebro. Ya tú ves que me pones y si no, pues. Así que nos vemos en la próxima.